Perfecto, pues buenas tardes, padre. Buenas tardes, ya veo a la maestra Itzel, también a Gus, a todos. Ya entonces nos vamos a desconectar para no Sí, interferir ya, en la audición. ¿Les Ok, gustaría que ponemos... iniciemos con una oración, Araceli, o empezamos directo? No, una oración si ¿No? quiere. Con una oración, sí. Una Sí. oración, padre. Nada Claro. más me dicen a qué horas y cuando ya comencemos. Ya, de hecho, yo creo que ya vamos a comenzar para Exacto. que justo nos Comenzar dé el tiempo. tiempo y todos los que falten que se vayan conectando. Ahorita van conectándose algunos. Entonces, pues, darles la bienvenida a todos. Es un gusto estar en esta tarde USEM nuevamente. Como saben, USEM Ciudad de México ha preparado literalmente un año de acompañamiento para toda nuestra comunidad, de acompañamiento espiritual. Esta ya es la tercera tarde USEM. La primera la tuvimos con Monseñor Héctor Pérez. La segunda la tuvimos con una tanatóloga que nos acompañando en estos procesos. Y esta tarde USEM, pues la tenemos con la maestra Itzel. Entonces, que sepan que estaremos dando seguimiento, que es un gusto verlos, y pues por eso tiene este formato, para que por lo menos en un ratito, además de reflexionar, de dialogar entre todos nuestra comunidad, pues podamos vernos y saludar. Le agradezco pues muchísimo a Itzel, al padre Horacio, nuestro asesor espiritual, por de verdad trabajar mucho en ir concretando este acompañamiento espiritual para todos ustedes. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida. En esta tarde USEM nos acompaña Gustavo, que en la oficina es también el que se encarga de liderar toda la parte de acompañamiento, y nos acompaña también Carla Guzmán, líder de comunicación aquí en nuestra oficina. Y pues antes de iniciar, le doy la palabra, padre, para que podamos comenzar con una oración. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo sobre este momento de reflexión en torno a la persona humana, que nos fortalezca nuestra respuesta ante estas situaciones complicadas que vivimos de pandemia, y que la USEM vaya creciendo cada vez más como un ejemplo de solidaridad y de doctrina social en medio del mundo. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gusto, maestra Itzel, que nos acompañe. De verdad, cuando lo comentábamos, nos sentíamos muy contentos de que usted dé esta charla para esta tarde y que no sea la última. Muchas gracias y silencio mi micrófono ya. Gracias, padre. Gracias, padre. Le cedo la palabra a Carla, que nos compartirá algunos lineamientos de la charla. Adelante, Carla. Muchas gracias, Ara, y bienvenidos a todos. A continuación les compartiré algunas recomendaciones técnicas que nos ayudarán a aprovechar al máximo la experiencia en línea. En esta ocasión les pedimos su apoyo a todos los presentes para que, de forma voluntaria, puedan activar sus cámaras, debido a que esta modalidad es abierta y podrán interactuar con el orador. Para evitar cualquier ruido ambiental, tendremos cerrados todos los micrófonos. Durante toda la plática podrán escribir sus preguntas en el chat, que podrán abrir dando clic en el icono de diálogo que está en el menú inferior de su pantalla. Para facilitar la visualización de las aportaciones en el chat, es importante tener activado el enviar a todos los participantes. Los moderadores retomaremos de ahí las preguntas para comunicarlas a la oradora en un espacio de preguntas y respuestas que tendremos al finalizar la plática. O bien, si desean realizar la pregunta de forma oral, les pedimos por favor que durante este espacio de preguntas y respuestas levanten la mano dando clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita. Con ello nosotros les damos acceso a los micrófonos y ustedes deberán dar clic en cancelar silenciar ahora y podremos cederles la palabra. Una vez más, bienvenidos a todos a Tardes USEM, un espacio semanal para compartir y dialogar entre amigos de forma abierta con los expositores sobre diferentes temas de actualidad que atañen a nuestro desarrollo integral. Esta tarde es un momento para analizar los retos de los empresarios y empresarias y del trabajo directivo, el cual requiere un momento de reflexión. La realidad que estamos viviendo nos pide otras respuestas ante preguntas que antes no nos hacíamos. Y sin más por el momento, le damos la bienvenida a nuestra oradora del día. Ella es la maestra Itzel Mares Cadena.
Ella es licenciada en Pedagogía y Ciencias Religiosas, tiene un magíster en Doctrina Social de la Iglesia y maestría en Filosofía, Cultura y Religión en el Mundo Contemporáneo por la Universidad Católica Lumen Gentium. Es docente en la Universidad Católica Lumen Gentium desde el 2015 hasta el día de hoy. Y actualmente se desempeña como asesora de la Vicaría Episcopal de Laicos en el Mundo de la Arquidiócesis Primada de México. Bienvenida, Esther. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a la USEM, al Padre Horacio, por hacerme esta invitación para poder compartir con ustedes pues este tema de humanismo y espiritualidad, que espero podamos responder por qué hablar sobre estos asuntos, especialmente en estos momentos, ¿ok? Y bueno, a mí me gustaría comenzar a partir de la experiencia. Sé que ahorita no podemos abrir un diálogo, pero lanzo las preguntas para la reflexión. También es mi forma de enseñanza, ¿no? Me he dedicado mucho a la docencia y la cuestión es provocar a mis destinatarios. Entonces, comenzaré por hablar de humanismo, pero a la inversa. Yo no quiero dar una definición de humanismo. Entonces, lanzo la pregunta: ¿qué es ser humanista? No sé si algunos de ustedes o quizás sus hijos, familiares o amigos, como yo tuve la oportunidad de estudiar en universidades de inspiración cristiana aquí en México, que nos dan el plus de una formación humanista. Y entonces encontramos en el currículum de la carrera pues materias que están dirigidas exactamente a la configuración humanista de este futuro profesionista. Pero yo no sé si ustedes se preguntaron cuáles eran las características de esta formación humanista o de este perfil humanista. Y también nos preguntamos, yo, después de recibir esta formación, ¿soy y me considero una persona, un profesional humanista? Bueno, dejo ahí las preguntas, lanzo las preguntas, ¿ok? Y entonces podemos dar inicio a lo que conocemos y sabemos del humanismo. Para eso voy a hablar de 3 categorías de humanismo. Vamos a comenzar con el primer humanismo, que se dice que es el que surgió, el iniciador como movimiento en la época renacentista. ¿Qué características principales presentaba este humanismo? Eran 2 principales. Una, volver a los clásicos griegos y romanos, porque ellos podíamos considerarlos los primeros humanistas, sobre todo los griegos, porque fijaban la mirada en el humano, ¿no? Si vemos las esculturas, principalmente griegas, que en el Vaticano y en otros museos podemos encontrar, es una exaltación de la belleza humana. Entonces, por eso es que este movimiento cultural renacentista quiere regresar a los griegos, porque quiere volver a admirar al hombre. Y por lo tanto, entonces la sociedad se quiere ver central, tener como centro a este hombre, a esta persona. ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual hacen esto? Es una contraposición, es una forma de rebelarse frente a la sociedad medieval que ya estaba deteriorada. ¿Cómo funcionaba esta sociedad medieval? Funcionaba y giraba en torno a esta imagen de Dios y a un ideal de hombre. Todas las épocas históricas presentan un centro en el cual gira toda la experiencia humana y también un ideal de hombre. Bueno, el centro de la sociedad medieval va a ser Dios y el ideal de hombre va a ser el santo. Pero ese ideal de hombre proyectaba, esa santidad proyectaba al hombre hacia algo más grande que no era él mismo. Era Dios. Entonces, toda la vida humana, toda la realidad, confluía armónicamente en Dios. Pero los renacentistas consideraban que esta estructura limitaba
sobre todo la libertad humana. Y limitaba la creatividad humana. Por lo tanto, el mundo renacentista, al poner al hombre como centro, lo que desea es que él ser el forjador de su propio éxito, con sus propias fuerzas, no las de Dios, con sus propias fuerzas puede ser él puede sobresalir, puede salir adelante. Pero, ¿de dónde va a sacar este hombre ese éxito? ¿En dónde radica el fundamento de su ser? Por eso es que regresaron a los clásicos. Por eso era importante volver a reconocer toda esa sabiduría de los filósofos griegos, que ayudaban también a la resolución de los nuevos problemas humanos que había en ese momento. Bueno, esa fuerza que va a sacar el hombre para lograr el éxito viene de la propia naturaleza. Entonces, hay una visión de hombre muy panteísta, ¿sí? Por lo tanto, se deposita una confianza en las fuerzas naturales que nos da, que tenemos, perdón, y desarrollan también un nuevo concepto ético. ¿Qué sale de la naturaleza? El impulso, lo espontáneo, el instinto. Eso es natural. Y si es natural, es bueno. Por lo tanto, toda conducta del hombre se consideraba como buena naturalmente. Por lo tanto, era, haz lo que quieras, porque por naturaleza el hombre está impulsado a realizar actos virtuosos. Entonces podemos tener ahí unos de los grandes representantes del Renacimiento, Miguel Ángel, un artista que por más que le explicaban cómo querían las grandes pinturas que realizaba, bueno, sobre todo los murales que realiza en el Vaticano, pues le dicen que tiene que cubrir, ¿no? Que tiene que sí exaltar la divinidad, pero como reducir un poco al hombre, y él hace todo lo contrario. Tiene que luchar porque le permitan mostrar la belleza humana, la perfección humana en lo físico. Entonces ahí tenemos a un Adán mostrando toda su belleza física en el pasaje de la creación del hombre, ¿no? en el cielo de la Capilla Sixtina. O tenemos, si ustedes se fijan bien, también el Cristo del juicio final, que está representado también en la Capilla Sixtina. Entonces, él se revela, él quiere mostrar exactamente esa belleza, esa naturaleza, esa creatividad, ese impulso que tiene por entonces de demostrar lo que es el hombre, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los límites de este humanismo renacentista? El humanismo renacentista olvidó que la realidad humana es limitada, que la naturaleza es frágil, herida, y que a veces lo bueno del hombre se viene a degradar. Maquiavelo lo decía entonces, los hombres somos los más impíos y los más inmorales que se pueda imaginar. No toda la conducta o el acto del hombre puede ser virtuosa, puede degradarse. En la segunda categoría es un puente entre este humanismo renacentista hacia el humanismo moderno, y es el humanismo prometeico, ¿no? Lo que le va a seguir al Renacimiento es la época de los grandes descubrimientos científicos, gracias a la capacidad raciocinia del hombre. Pero ¿qué es lo que le hace reconocer al hombre el uso de esta razón? Es que cuando él, gracias a su reflexión, a su pensar, a su razonar, él entonces es capaz de conocerse, y al conocerse, por lo tanto,
puede llegar a dominarse también y dominar su propia naturaleza, esa naturaleza frágil. Y entonces se desliga ahora de la misma naturaleza y por lo tanto va a querer dominarla y la llega a dominar. En el Renacimiento ya se liberó de esa voluntad divina, pero ahora en este puente entre el Renacimiento y la modernidad se va a liberar de la propia naturaleza y la va a dominar. Y va a alcanzar esa superioridad prometeica. Es como si, gracias a la razón, logra descubrir toda la estructura del universo, todas las leyes naturales, y por lo tanto siente que tiene ese fuego que roba a Prometeo y que le da a los hombres y que no necesitan de Dios. Es el humanismo prometeico. Y entonces él se vuelve dueño de sí mismo, de la naturaleza. Él es el artífice de su destino. Y así es como pasamos entonces al humanismo moderno y también conocido como humanismo ateo, donde se centra toda la existencia humana en la razón. Antes era el hombre mismo, natural, pero ahora es la razón. La razón ilumina toda la realidad. Ya no es necesario un Dios. Por lo tanto, Dios es eliminado de la vida. Se pensó que se había llegado también a la mayoría de edad. Es decir, ya no necesitábamos, pues, de ciertos mitos y de ciertas autoridades divinas que nos decían cómo teníamos que regirnos y estructurarnos. Ahora el hombre, a través de su razón, había logrado una nueva estructura social. Surge la democracia, surge donde la autoridad radica en el pueblo. Lo político y lo social se va a explicar por razones como el contrato social, y también se considera la modernidad como la época de la voluntad emancipadora. Entonces surgen pues todas las grandes libertades, desde también la libertad, las libertades, las revoluciones del colonialismo. Pero lo que va a surgir también en esta sociedad moderna va a ser el ateísmo. ¿Por qué? Porque se emancipó de la realidad de los controles religiosos. Entonces, la iglesia, cuando hablo de controles religiosos, estamos hablando de las estructuras eclesiásticas que dominaban la sociedad. Esa es la mayor libertad que deseaba alcanzar el hombre. Pero también de ahí, entonces, va a surgir el secularismo. La secularización es la emancipación de las realidades, de los controles religiosos, pero el secularismo es ahora sí eliminar todo elemento espiritual, trascendental, religioso de la vida humana. Ya no tiene cabida. ¿Por qué? Porque todo lo explica la razón. Pero, ¿cuáles fueron los límites de este humanismo moderno ateo, mejor conocido? Primero, es ese optimismo que tenían estos hombres modernos, porque pensaban que gracias a la razón habían resuelto, dado la solución a todos los problemas del hombre y poder alcanzar la felicidad. Fue todo lo contrario, porque la razón humana fue capaz de crear, de construir armas de destrucción masiva del propio humano. El hombre destruyó al hombre y con su técnica empezó a contaminar y destruir el mundo, por lo tanto, su hogar. Una gran desilusión
surgió a partir de las 2 guerras mundiales y bueno, de todo el proceso de contaminación de nuestro mundo. También, cuando la razón se vuelve medida de todas las cosas, el hombre, por lo tanto, también es la medida de todas las cosas, pero el hombre, por lo tanto, se aprisiona a sí mismo. Pareciera que no hay más horizonte más allá de lo que el mismo hombre piensa. ¿En verdad no hay algo más allá de mí? La libertad. La libertad se entiende como una ausencia de vínculos. No necesito relacionarme con alguien. Había un contrato social, para poder lograr una armonía como sociedad. Pero de todas maneras yo era libre de la relación con el otro. Y por lo tanto el hombre empieza a vivir un gran drama que hasta nuestras fechas sigue existiendo, que es, y la característica de estas sociedades modernas y después posmodernas, que es la soledad. Por más que el hombre intentó afirmarse a sí mismo, no lo logra. Se ve totalmente solo. Y entonces, ¿qué sucede? El hombre pierde el sentido de existencia, incapaz de ser mismo, de ser el mismo. Si Dios ya no da el significado de la existencia, pero tampoco la naturaleza humana, pero tampoco mi razón humana, ¿qué queda? Parece que la nada. ¿Dónde va a buscar que el fundamento de su existencia? Se va a refugiar en ideologías, pero en las cuales no se ve implicado él como un yo concreto, personal. Y también se destruye la utilidad del tiempo. Y esto lo podemos entender cuando surge la concepción del instante. El momento es vivirlo ahorita. No sé qué pasó ya, no me interesa saberlo. Y no me interesa tampoco el futuro, y no lo sé. Porque quizás puede ser terrible, desgarrador, y no quiero saberlo. Por lo tanto, solamente vivo el instante, no hay una proyección a futuro. Pero tampoco deseo ver el pasado porque también me hace daño. Estas son las 3 categorías de humanismo que hemos conocido, que nos han presentado. Ahora, y los tres, como hemos visto, fueron eliminando una dimensión fundamental en el hombre, que puede ser exactamente este fundamento de la existencia humana. ¿De qué humanismo podemos hablar ahora? ¿Qué humanismo puede salvar a este hombre? ¿Qué humanismo nos puede ayudar a no caer en las reducciones ideológicas? Y entonces vamos a la Gaudium Spes número 19, la Constitución Pastoral de Vaticano II. ¿Qué nos dice? La razón más alta de la dignidad humana, que estas 3 categorías de humanismo intentaron defender, nos dice, consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Somos seres llamados a una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es con Dios donde el hombre reconoce que ha nacido para el encuentro, porque solamente en el encuentro es que logramos hacer experiencia y por lo tanto descubrir cuál es el sentido de nuestra existencia, para qué vivimos. Las circunstancias que vivimos actualmente por este virus, por esta pandemia, nos ha hecho descubrir, nos ha provocado
en donde hemos fundamentado nuestra existencia. Sabemos que es un virus y que solamente si la razón humana, el descubrimiento científico, es la que tiene la capacidad de encontrar la cura. Entonces no eliminamos la razón humana, pero eso no es lo que le duele al hombre. ¿Qué es lo que lastima al hombre ahorita? ¿Qué es esa frustración que tiene el hombre actualmente? Es decir, que la razón humana es limitada, que han pasado por lo menos en México 4 meses y que no encuentran la cura, que no sabemos si la van a encontrar, que no sabemos cuándo vamos a poder salir, que no sé si me puede dar a mí y me puedo enfermar gravemente y morir, y sobre todo morir solo. Pero si encuentran la cura, ¿se solucionó todo? No. ¿Por qué? Porque estas circunstancias de cuarentena lo que ha hecho es que muchas personas, sobre todo, hayan perdido su empleo, no tengan trabajo. Todas las sociedades, hasta las sociedades europeas, la sociedad de Estados Unidos, va a sufrir y está sufriendo ya una crisis económica muy fuerte. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a esto? No podemos sentarnos y cruzarnos los brazos para esperar a que llegue la vacuna y entonces poder salir, porque hay que seguir generando riqueza por nosotros y por las futuras generaciones. Y entonces, ¿dónde radica esa certeza de existencia? Solamente en el encuentro, en la comunión, en la relación, pero solamente lo puedo alcanzar. Si yo veo a otro hombre y digo, tú estás igual que yo, confuso, no sabes qué hacer, igual tienes miedo o quizás te puedas encerrar en ti y no querer salir, entonces, ¿en dónde puedo encontrar una verdadera experiencia de relación que me dé certeza de la existencia? En la relación con aquel que es más que yo, es diferente a mí, pero que siempre me responde, que siempre, y sus respuestas no son mágicas, pero sus respuestas son a través de la realidad, me hace descubrir cuál es el propósito de mi existencia. Y por lo tanto, ¿qué me hace reconocer esta relación que encuentro con ese ser trascendente? Número 1, la miseria humana y mi necesidad. Decir, mírame lo que soy, no soy ese divo, no soy ese Prometeo, no soy esa divinidad con un pensamiento racional excelso. No soy nada. Necesito ¿de qué? De mí, pero si yo no me puedo sostener, sí necesito el otro. Pero ¿quién es el que va a poder lograr esa, consolidar esa relación? Solamente aquel con el cual yo puedo, que me enseña cómo relacionarme, porque me mira y mira mi miseria, pero al mismo tiempo que mira mi miseria, me mira con un amor tan grande que entonces me hace reconocer que tengo todas las posibilidades para salir adelante, pero no solo, sino en unión con el otro. Y entonces puedo mirar al otro de la misma manera que él me mira a mí. Y lo miro con una confianza y con una certeza de que a su lado puedo entonces salir adelante y podemos salir adelante. Entonces, los caminos de Dios
cual sea, cualquier camino, o cualquier Dios que sea, ajá, son caminos de humanización. ¿Por qué? Porque nacen en la interioridad de la persona. La realidad me provoca, la realidad me hace descubrir que yo soy algo más que esta naturaleza frágil, que esta razón que quiso dominar el mundo. La realidad me dice una exigencia de justicia, una exigencia de salud, una exigencia de felicidad, una exigencia de seguridad. Y es cuando yo me relaciono así con la realidad y reconozco que en la realidad se me hace presente alguien que me dice quién soy yo, porque se despiertan estas exigencias más profundas de la persona. Es entonces cuando empiezo a relacionarme más con él y empiezo a descubrir quién soy realmente y qué quiero ser y cómo puedo lograrlo. Y por lo tanto, perdón, estos caminos de Dios que nacen en la interioridad me llevan entonces, pues sí, a relacionarme, a seguir caminando con Él, pero también entonces Maestra, se está trabando me un poco el audio. hacen caminar con los otros, me lanzan los horizontes. Y Maestra, bueno, perdón, ¿ahí se escucha bien? sí, Sí. es que se estaba trabando ¿Me el audio. escuchan bien? Sí. Sí. Entonces, empiezo a tener fe. ¿Qué es la fe? Es una confianza, pero es una confianza que me ayuda a tener razones para vivir. Esa es la fe. La razón solamente me ayuda a concebir y poseer verdades, pero la fe es una experiencia relacional. Lo que me ayuda, esta experiencia de fe, me ayuda también a reconocer que no soy yo solo, sino que también formo parte de un proyecto global de la existencia. Todos los hombres buscamos ese sentido de existencia y que unidos podemos entonces encontrarlo. Y hace que la vida valga la pena. Por lo tanto, un verdadero humanismo, además de reconocer la dignidad humana por la propia naturaleza humana, por la razón humana, por la misma belleza humana física, no debemos olvidar esta dimensión espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad? Es la exigencia y el deseo de relacionarme, de vivir esta experiencia para entonces encontrar sentido de existencia y lanzar mi humanidad a nuevos horizontes y desarrollarme cada vez más como persona, alcanzar el ideal con el que fui creado. ¿Y cuál es ese ideal? El Nuevo Testamento nos dice, cuando a Jesús le preguntan que si el hombre se podía divorciar de su mujer, y le dicen, pues no, le dicen, Jesús contesta, no, no pueden divorciarse. Dice, pero es que Moisés nos lo permitió. Y él responde, se los permitió porque son derechos. Pero en esa soledad descubro entonces mi llamado y mi vocación a una comunión. Y esa comunión es con Dios y con el hombre, porque en el hombre yo también soy capaz de descubrir a Dios, porque
el otro fue creado para la misma comunión conmigo. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de y relación con aquel que corresponde a esta exigencia con la que fui creado. Pues espero que con estas breves palabras no haya sido muy confusa y pues bueno, estoy abierta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, Itzel. La verdad es que una reflexión muy interesante, concreta de entrada, de poder entender estas vertientes del humanismo, cómo estamos el día de hoy en esta situación frente a esta crisis y con qué nos estamos fortaleciendo, ¿no? Acabamos de abrir ahorita el chat de preguntas, parece que ya hay algunas. Carlita, si nos quieres compartir, por favor. Y Sí. los invitamos a todos. La verdad es que esta tarde USEM es para dialogar y para compartir, entonces pues se abre la sesión de diálogo. Sí, tenemos una pregunta del padre Horacio, no sé si la quiera hacer de forma oral, si no, la leo. ¿Sí? ¿Quiere hacer la intervención? Adelante. Me gusta mucho, Itzel, la manera en que vas presentando al hombre en las diferentes etapas. El padre Carlos Mendoza habla del Dios oculto en la posmodernidad. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo vive el hombre de hoy, el hombre posmoderno, si nos vamos a Gilles Lipovetsky, el hombre hipermoderno, cómo vive la experiencia de Dios y cómo lo encuentra? ¿Cuál es la manera en la cual el hombre de hoy puede encontrar a Dios en medio de la posmodernidad? Para responder esta pregunta, me remito a la experiencia que tengo con los jóvenes. Los jóvenes presienten y perciben una necesidad excelsa de trascendencia, de Dios, no así de unas estructuras religiosas que creen que los limitan, que niegan su libertad. ¿Y dónde pueden encontrarlas en este mundo posmoderno? En la relación con los otros. En nuevas experiencias también espirituales, me gusta llamarlas yo, más que religiosas. Pues bueno, tenemos bastantes experiencias, ¿no? Juveniles. Cuando los jóvenes se sienten también insertados en comunidades de vida. Nosotros como adultos posmodernos, ¿dónde podemos encontrarnos también de la vida? Perdón, sí me escucho y no sé, de repente me sacó la imagen y no supe si me perdí o no. Bueno, entonces, en lo cotidiano de la vida, en esa relación intensa con la realidad es también donde el hombre posmoderno puede encontrar los signos de Dios, los signos de esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque la realidad me provoca y me hace reconocer entonces estas exigencias que me hacen buscar algo más de mí mismo. No quiero quedarme con lo que estoy viviendo, quiero ir más allá de mí, pero solamente cuando vivo intensamente la realidad, cuando la realidad me provoca, cuando hago que la realidad me pregunte, me realice la pregunta, entonces es que yo puedo encontrar ahí los signos de lo divino. Y sobre todo en las comunidades. Yo creo que actualmente en estas circunstancias, ¿dónde hemos encontrado a Dios? Cuando se nos cerraron los templos. En las familias, en la convivencia diaria. Yo creo que todos, en esa iglesia doméstica es donde volvimos a encontrar los hombres a Dios. Porque
Eso es Dios. Dios es, y esa es la experiencia religiosa, una relación. Que después, bueno, sí se convertirán en signos y en ritos necesarios para mantener la relación. Pongo un ejemplo. Cuando estamos de novios, yo les pregunto a mis alumnos, ¿cómo sabes que tu novio en verdad te ama? Dice, porque me lo dice. ¿Y es suficiente el decirlo? No. Las palabras se las lleva el viento, como dice, ¿no? Se necesitan de signos concretos que me demuestren ese amor. Y entonces, pues bueno, realizamos una cena, salimos, vamos al cine, de repente me pueden regalar una rosa o yo puedo preparar un pastel, ¿no? Y nos damos pequeños detalles. Esos son signos de relación. En los matrimonios, pues todavía de épocas pasadas, ¿no? Digamos como la de mis papás. Pues parece que cuando se casan, se olvidaron los signos, los sacramentos, y qué dicen las señoras, ¿no? Las esposas. Es que cuando éramos novios me llevabas, es que cuando éramos novios me traías flores, es que cuando éramos novios, porque se necesitan de los signos. Por eso entonces, el hombre es un animal, yo llamo ritualista y simbólico. Necesitamos de eso para entonces reconocer que existe una relación. Díganme a qué cumpleaños nunca podemos faltar. Al del abuelo, al de la abuela. Son ritos que nos ayudan. Itzel, ¿nos podrías ayudar, por favor, apagando A tu cámara para mantener esa mejorar el audio porque se relación sin está ritos, cortando? sin signos. A ver, ¿así me escuchan mejor? Perfecto, ya te escuchamos mucho mejor. Gracias. Ok, gracias. Entonces, son necesarios, no digo que actualizar, pero sí descubrir los nuevos signos y los nuevos ritos que nos ayuden, pero a Dios lo encontramos cuando vivimos intensamente la realidad, cuando nos relacionamos en demasía con esa realidad. No sé, padre, si logré responder tu pregunta. Sí, maestra Itzel, yo creo que la respuesta es muy buena cuando hablas de lo simbólico. Muchísimas gracias. Y de la iglesia doméstica, que creo que eso ha sido lo que hemos vivido en estos tiempos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Isel. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo vivir un genuino humanismo en el confinamiento? Bueno, insisto, ¿no? Sí, establecer establecer relaciones entre nosotros, no aislarnos. Para los jóvenes y yo creo que para los niños también ha sido muy difícil convivir con sus familias en este confinamiento, reconocernos en esta relación como familia. Se ha dicho, ¿no?, que los papás no sabían lo que los hijos tenían en la mochila o cómo tenían que preparar su mochila para irse a la escuela, ¿no? Los papás también reconocen lo que hacen las mamás dentro o lo que viven las mamás, y las mamás también reconocen quizás en los papás que se quedaban en casa. Entonces, un, un buen humanismo vivido en este confinamiento, uno es reconocernos en esa relación, como familia, como personas. ¿Qué es lo que me impide o me impedía querer estar en casa antes del confinamiento? ¿Qué estoy descubriendo de mi familia? No sé, personas que puedan vivir digamos, compartiendo departamento, también ha sido un desafío.
pero no olvidar también la relación con el otro. Desde el punto de vista confesional católico y desde mi experiencia personal, la oración también me mantiene en relación, me mantiene en ese humanismo. ¿Por qué? Porque a través de las oraciones me gusta mucho y lo que hago es la lectura de la liturgia, la liturgia de las horas, y en verdad, habiendo días en que me encontraba como muy desanimada por, por conocer, por saber de amigos que fallecieron o de personas que también me solicitaban oraciones para enfermos, pues la verdad es que el ánimo puede decaer y lo único que en verdad me daba también alguna respuesta era el rezo de la liturgia de las horas. Entonces, la oración personal, pero también la oración comunitaria nos ayuda a vivir un humanismo en este confinamiento. Muchas gracias, Itzel. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología a favor del humanismo y no en contra? Primero, dando una valoración positiva a la tecnología. La tecnología no es mala, porque la tecnología nos ha llevado a cruzar las fronteras, a conocer otros mundos que quizás físicamente no los puedo conocer. Pero gracias, y ahora mucho más, lo que hicieron muchos museos en todo el mundo, abrir sus puertas de manera virtual. Entonces, primero es valorar la tecnología. La tecnología no es mala, pero hacer un acompañamiento educativo en el uso de la tecnología. ¿Qué es lo que hacen por lo general los jóvenes, los niños, no? Pues ellos van por lo divertido. Pero si quizás nosotros en familia abrimos la computadora, entramos a del Louvre en París y hacemos un recorrido virtual, eso es también aprovechar la tecnología para mi humanidad. ¿Por qué? Porque sí es bello también el conocimiento. Y sobre todo descubrir sobre todo en el arte es una experiencia y una creación humana que me hace reconocer muchísimo quién soy yo. Frente a una pintura y descubrir todo el simbolismo y el significado que quiere transmitir a través de esa obra de arte, sea una pintura o una escultura, descubrimos también cuáles son las exigencias del hombre. Entonces, yo considero que la tecnología no es mala, pero sí hay que educar y acompañar para hacer un buen uso de esta. Y en familia, entonces, poder tener estos momentos de descubrir otros mundos que ni siquiera tenía pensado poderlos ver o conocer de manera física. Sí, de acuerdo, eso es muy interesante y una muy buena aportación, Itzel. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan que desde el humanismo que tú nos planteaste durante la plática, ¿cómo podemos reconstruir las relaciones que se han roto durante este confinamiento y llevar a cabo este humanismo que nos planteaste? Bien, cuando el confinamiento rompió estas relaciones, fueron unas relaciones físicas, pero no me parece así que otro tipo de rupturas, más bien. Entonces, primero considerar que el confinamiento no me rompe las relaciones, sí me rompe
y fracturó la presencia física, la relación física. Pero aquí, ahora, gracias también a la tecnología, podemos estar más cerca de otras personas. Desde la llamada telefónica hasta ahora, la llamada, ¿cómo se llama? El poder mirarme, ¿no? El poder verme, ¿no? El Zoom, bueno, ha tenido un éxito y el Meet han tenido un éxito fenomenal. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es mirarnos a los ojos. Entonces yo creo que las relaciones no han sido fracturadas por el confinamiento, sino más bien hay que buscar otros modos de relacionarnos y de hacernos presentes. Una experiencia que yo he vivido en la Vicaría de Laicos ha sido el que se buscó la manera de poder llevar despensas pues a los sacerdotes, y quizás no se podían ver todos, pero se sentían con ese gesto de recibir una despensa, sentían la presencia. Es cierto, estamos también, la posmodernidad lo que nos ha llevado muchísimo es una admiración por lo físico. Últimamente también, ¿no? Siempre nos abrazábamos. Bueno, los jóvenes ahora se abrazan y se besan por cada saludo. Yo en mi juventud eso estaba prohibido, ¿no? Apenas y empezábamos a darnos un saludo de beso. A mí de repente me reclaman y dicen, es que ¿por qué no abrazas? Digo, pues trabajo en una universidad donde hay profesionistas, doctores, ¿no? Sacerdotes, yo no voy a llegar con el padre rector y decirle, ay padre, lo voy a apapachar y lo voy a besar. O sea, en mi conciencia no cabe, pero en la de los jóvenes sí. Pero yo creo que esto les va a ayudar entonces a comprender que la relación va también más allá de lo físico. Y creo que también valorar mucho sobre entonces la intimidad, ¿no? La relación sexual, porque también los jóvenes de ahora creen que amar es entregarse en cuerpo, ya ni en alma, solamente en cuerpo, y esta lejanía nos hace valorar otra forma de relacionarnos, de platicar, porque ahora lo que no queremos es estar chateando o estar solamente viéndonos así a través de una pantalla. Lo que deseamos sí es poder estar en presencia del otro, sí estar cerca, pero para conocerlo mucho mejor, para dialogar. Y dialogar más, ya no solamente a través de pequeños mensajes. Yo creo que hay muchas cuestiones positivas que podemos encontrar a este confinamiento, y en esta cuestión es que no se fracturaron las relaciones. Yo creo que más bien es encontrar otra dimensión de relación que va más allá de lo físico. Y si hablamos de otras fracturas relacionales, pues solamente con la ayuda de la misericordia. Si Dios es misericordioso conmigo, ve mi miseria y me mira con esa ternura que me hace devolver mi dignidad, lo que soy realmente, y poder ser otro, de la misma manera yo tengo que mirar la misericordia, con misericordia al otro, pero siempre cuando yo vive esa experiencia de esa mirada misericordiosa y de ternura de Dios. Muchas gracias, Itzel. Tenemos ya para cerrar esta etapa de preguntas y respuestas. ¿Cómo desde nuestra comunidad empresarial, nosotros como socios y todos los que conjuntan la USEM, cómo podemos realizar una diferencia en un contexto que tiende hacia un aumento de la desigualdad y la pobreza? Uy, no soy empresaria. y bueno, la experiencia nunca la he vivido, pero creo Pero que ustedes... yo creo que en términos humanos, esta pregunta está planteada más que en una parte empresarial, en términos humanos, considerando a través de muchas señales y cosas que se han venido dando, que si algo ha sucedido con la pandemia es un poco acrecentar las desigualdades de las personas, acceso a la salud, al empleo. Más bien la pregunta yo la replantearía en el sentido de, como humanidad,
¿Cómo vamos a hacer frente a esto justo desde una espiritualidad también fuerte, ¿no? Ujú. Yo creo que ya un paso lo están dando con estas charlas de café porque necesitan encontrarse para poder entonces poder encontrar propuestas. Quizás no van a ser una solución inmediata o quizás va a tardar, pero sobre todo el encuentro, el diálogo y, y el fortalecimiento de las relaciones, primero entre ustedes como empresarios, bueno, o sea, como personas, pero personas que tienen en común esta circunstancia empresarial, pero también con sus trabajadores. Ujú. Dialogar con ellos, encontrarse con ellos, porque creo que en conjunto es que se puede encontrar las propuestas de solución. Mm, Perdón, es que tengo la idea, pero y voy así, perdón, ya. Y bueno, también basándose muchísimo en este principio de solidaridad de la doctrina social de la Iglesia. Ujú. Pero, ¿qué es la solidaridad? Eh, Reconocer que somos humanos, que somos frágiles, que todos necesitamos del otro, ujú, pero al mismo tiempo el reconocer que hay algo que me hace salir de mí y entonces donarme. Ujú. Y por lo tanto, cuando veo al otro en esa miseria, entonces eh, en conjunto poderlo sacar adelante, poder ayudarlo para que salga adelante y después pueda seguir él por su camino. No olvidar también el principio de subsidiariedad, es lo que podría decir, ¿no? Siempre en el encuentro, en la relación, en el fortalecimiento entre ustedes, pero también con sus trabajadores. Creo que es la manera en que podemos proponer algo para que esta desigualdad no sea tan grande. Muchas gracias, Itzel. Con esto cerramos la sesión de preguntas. Agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. Pedirle al padre Horacio, padre, que pudiéramos hacer un cierre de esta tercer tarde USEM y bueno, pues seguirlos invitando a lo que viene. Sí, creo que lo que la maestra Itzel nos ha querido dar a entender es que persona es más que hombre. Esto es algo que va mucho más allá en la trascendencia humana. Giovanni Pico de la Mirandola decía que el ser humano tiene un pie en un mundo y el otro en otro mundo, el mundo de lo sensible y el mundo de los afectos. Y eso nos hace ser únicos y especiales por nuestra memoria, por todo lo que hemos vivido y por aquello que amamos. Y creo que lo que la maestra Itzel nos dice de el encuentro, creo que los que estuvimos en el diplomado de la mujer, ¿se acuerdan? Estuvo Ara, estuvimos varios de aquí de la USEM. Se hablaba de que una de las rutas es el cuerpo, ¿verdad? Una de las rutas es nuestro propio cuerpo, en ese encuentro que debemos tener con los demás. Y ciertamente algo que me agradó muchísimo, que la maestra Itzel dijo, fue la parte de la iglesia doméstica. Entonces, nos quedamos con una muy buena reflexión. Muchas gracias, maestra. Y si gustan, concluimos con una oración, así como comenzamos. ¿Les parece? Bueno. Y muchas gracias, maestra Itzel. Te agradecemos muchísimo esta profunda reflexión. Gracias Bueno, a ustedes en el por la nombre del invitación. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por este momento de encuentro con los socios de la USEM. Te pedimos por la maestra Itzel para que la acompañes y la fortalezcas en todos sus trabajos. Te pedimos también por cada uno de los miembros de la USEM que fortalezcas su caminar y todas sus empresas. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé, Ara, si más adelante le pudiéramos pedir a la maestra Itzel el texto, igual y nos pudiera servir
para que lo tengamos como alguna reflexión personal. Sí, claro que sí, y con gusto para poderlo compartir incluso con el resto de nuestros socios que no pudieron estar el día de hoy, irlos animando a estos espacios de encuentro. Gracias. Sí, claro, yo le envío y también con alguna bibliografía que puede seguir ayudando a esta reflexión. Muchas gracias, que tengan excelente noche y los esperamos pronto. La próxima semana es la comida mensual de USEM. Nos estará acompañando la doctora Paola Binetti, senadora del Parlamento italiano, y pues será un gusto vernos el próximo miércoles a las 12 del día. Excelente tarde, hasta luego. Gracias. Dios, hasta luego. Gracias, Dios, hasta luego. Dios, Caro. Bye.